compañeros del Consejo Ciudadano, compañeros secretarios autonómicos, militantes de Podemos, ciudadanos, ciudadanas, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Señor Mariano Rajoy, usted y yo sabemos muy bien que nuestro país vive circunstancias excepcionales. Excepcionales hasta el punto de que la oposición real a su gobierno no está en el Congreso. ¿Estará usted de acuerdo conmigo, señor Rajoy, que el último debate sobre el estado de la nación de su legislatura debía contar con la fuerza política que más posibilidades tiene de ganarle las elecciones? Por eso estoy aquí, junto a mis compañeros que muy pronto serán mayoría parlamentaria, para debatir con usted, señor Rajoy. Por cierto, ojalá debatamos pronto cara a cara en televisión. Creo que España se merece un debate entre usted y yo, donde quiera y cuando quiera, señor Rajoy. He seguido con atención su discurso y he seguido también las intervenciones de otros diputados, así como sus réplicas. Les he visto a todos muy agresivos, señor Rajoy, elevando el tono, incluso insultando. Yo no voy a elevar el tono ni voy a insultar a nadie. Voy a responder a su relato sobre la situación de España, que no comparto, y voy a explicar lo que haremos nosotros cuando gobernemos. Usted nos ha dedicado en su intervención algunas palabras gruesas y algunos insultos. No voy a entrar en ese juego con usted. Nuestro país no se merece más broncas. España se merece que usted y yo debatamos sobre qué país queremos construir. Vamos a ello, señor Rajoy. Usted dijo ayer: España ya ha salido de las pesadillas y no hemos necesitado una década, sino solo 3 años. Dijo usted, señor Rajoy, que 1 de cada 2 empleos creados en 2014 han sido indefinidos. Usted, señor Rajoy, antes de las elecciones, se hizo una fotografía en una oficina del INEM. ¿Cree usted que podría ir este próximo lunes a hacerse una foto como aquella? Yo creo que no. El Fondo Monetario Internacional, señor Rajoy, nos dice que llegaremos al fin de la próxima década con apenas un 20% de paro. ¿Es esta la España que usted quiere gobernar, señor Rajoy? Señor presidente, usted se equivoca. El paro sigue en niveles escandalosos, pero el problema no es solo ese. El problema es que el empleo que se crea no cumple la función que supuestamente debería tener como medio de acceso a la condición de ciudadanía. Véngase conmigo a donde está la gente, señor Rajoy. Baje a conocer la realidad de mi país. Los españoles entran tarde en el mercado laboral, salen pronto y tienen una vida terrible durante ese tiempo. Con la reforma laboral de 2012, los costes de despido se redujeron un 23%. Solo el 8% de los contratos firmados en 2014 fueron indefinidos, de los cuales un 44% han sido a tiempo parcial. Los trabajadores a jornada completa cobran de media 15,6 euros la hora, los de tiempo parcial solo 10,3 euros la hora. El 92% de los contratos firmados en 2014 eran temporales, señor Rajoy, y el 40% de esos contratos duró menos de un mes. De los contratos temporales que duran menos de una semana, el 40% son además a tiempo parcial, un total de 1,6 millones en 2014. Tras las 2 últimas reformas laborales, la primera del Partido Socialista, la segunda del Partido Popular, los contratos de menos de 7 días se dispararon un 48%. Los contratos temporales por horas crecieron un 31% desde que comenzó la crisis. Casi medio millón de españoles han encadenado contratos temporales durante 6 años. En noviembre de 2014, solo 1 de cada 3 personas que dejaron la lista del paro lo hicieron porque encontraron un trabajo. Tener un hijo o 2 aumenta del 7 al 11% las posibilidades de ser un trabajador pobre. No lo digo yo, lo dice Oxfam. Un 65% de las personas que están en riesgo de pobreza no salen de ella cuando encuentran un trabajo. No lo digo yo, lo dice la Comisión Europea. Un 17% de los hogares españoles manifiesta llegar a fin de mes con mucha dificultad. ¿A esto le llama usted salir de la pesadilla, señor Rajoy? ¿A esto le llama usted salir de la crisis? ¿A esto le llama usted brotes verdes? ¿A esto le llama usted recuperación? ¿Esta es la esperanza que tiene usted de ganar las elecciones tratando de ganar tiempo?
Según datos ofrecidos por la agencia tributaria, señor presidente, hay casi 7,7 millones de trabajadores, el 46% de los asalariados totales que ganan menos o mucho menos de 1.000 euros al mes. El 34% de los asalariados gana 645 euros en 14 pagas o menos. ¿Es esto salir de la pesadilla? No, con 600 euros al mes no vive una familia. Hay muchas familias que tienen muchas dificultades para salir adelante con 1.000 euros al mes. La pesadilla, señor Rajoy, es la realidad de nuestro país. El Comité Europeo de Derechos Humanos acaba de denunciar que el salario mínimo español no garantiza una vida digna. Todos los salarios bajan. En el empleo privado, la caída ha sido del 1,5% desde el año 2011. En el sector público, la caída de los salarios ha sido del 4%, según la Organización Internacional del Trabajo. 2014 ha sido el año con mayor caída de salarios desde 1996. Esto es salir de la pesadilla, señor Rajoy. Los servicios básicos han subido el triple que los salarios desde el 2007. El recibo de la luz acumula entre el 2007 y el 2014 un incremento que cuadriplica la inflación. A ellos les tenemos que restar que hay 217.000 empresas menos que a final de 2007 cuando comenzó la crisis y cientos de miles de autónomos y de falsos autónomos que hacen malabares para llegar a fin de mes. Este es el resultado de la austeridad que han aplicado los últimos gobiernos en nuestro país. Cuando la austeridad no funciona, democracia significa que se pueden hacer las cosas diferentes. ¿Qué es lo que haremos nosotros cuando gobernemos? Lo primero, entender que el mercado laboral no crea empleo por sí mismo, ni abaratando el despido ni subvencionando la contratación. Lo importante para crear empleo es aumentar la productividad. Y para aumentar la productividad hay que reducir la inestabilidad del empleo, disminuir la rotación y la volatilidad. Hay que impedir los contratos temporales injustificados. Hay que hacer que el despido solo sea la última opción. Muchas gracias. Hay que hacer que el despido solo sea la última opción de ajuste, centrar la flexibilidad y la productividad en la elevada formación y el incremento de los trabajadores y permitir que los salarios crezcan de acuerdo con ello mediante la estabilidad de los convenios colectivos. Tenemos que impulsar otra política de creación de empleo, señor presidente. Crecimiento económico con innovación y tecnología. Una política económica plenamente volcada a favor de la industria y el medio ambiente. Un ingente y sostenido esfuerzo en formación, en educación y en políticas activas de empleo. Y un mercado laboral que se traduzca en productividad y no en inestabilidad y en precariedad. Rebajar la jornada laboral al nivel de los países europeos, señor Rajoy, aumentaría la productividad y permitiría hacer realidad la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. Ha dicho usted, señor Rajoy, nuestra economía ya no se basa en el endeudamiento, sino en el crecimiento y en la competitividad. Se ha producido, ha dicho usted, un enorme desahogo en el pago de los intereses de la deuda. Señor presidente, permítame que le recuerde que el nivel de endeudamiento de la economía española no ha dejado de crecer desde que se aplican políticas de recortes y de austeridad. En 2015 vamos a pagar 100 millones al día de intereses de la deuda y esa deuda será del 100% del PIB, cuando empezó en el 35% en el 2007. Y así seguirá aumentando mientras sigamos aplicando medidas económicas propias de fanáticos que disparan el gasto que va directo al bolsillo de los acreedores. Nuestro modelo productivo, señor presidente, se encuentra devastado, no solamente por la crisis, sino también por muchos años de erosión del tejido industrial y de especialización en el turismo y en el sector inmobiliario. Un verdadero patriota protege la industria nacional, exactamente lo contrario que han hecho ustedes. Esta estructura productiva genera una importante
Esta estructura productiva genera una importante dependencia externa para muchos bienes y manufacturas, particularmente para los de mayor contenido tecnológico, dado que se carece de desarrollo industrial significativo en esos sectores. Pero el modelo productivo español no solo es débil por ser excesivamente dependiente del exterior, es débil porque no es capaz de garantizar las principales necesidades sociales y productivas de nuestro país. Un modelo de desarrollo más articulado y estructurado habría facilitado con la llegada de la crisis la destrucción de empleo hubiera sido mucho menor, pero ustedes preferían la cultura del pelotazo, ustedes preferían burbujas inmobiliarias y pelotazos urbanísticos, ustedes entregaron nuestro país al ladrillo. Ustedes desmantelaron la base de resistencia de un país frente a la crisis, que es su tejido industrial. Ustedes atacaron la organización de los trabajadores. Ustedes nos han convertido en un país dependiente que se puede convertir en una colonia de Alemania. Y los patriotas no queremos ser una colonia de nadie. Queremos soberanía. Ustedes hablan de competitividad, señor presidente, pero para ustedes competir es imitar a Bangladesh. Quieren hacer de nuestro país una colonia que venda alcohol barato, en la que la precariedad laboral aparezca como la única forma de vida para la mayoría. Hay que salir de ese bucle en el que nos han metido, donde la única salida que se ofrece es la pérdida de derechos y la competitividad a base de devaluar las condiciones de vida. Las cosas en democracia se pueden hacer de otra manera. ¿Qué haremos nosotros cuando gobernemos? Nuestros problemas de deuda que se han solventado han sido por la decisión política del Banco Central Europeo. Eso queremos nosotros, recuperar la política. El Banco Central Europeo tiene que ser un instrumento al servicio de los ciudadanos, no un instrumento al servicio de los bancos. No puede ser un instrumento contra los gobiernos legítimos, sino un instrumento en manos de los gobiernos. Es tan sencillo como hablar de democracia y de política y entender que el totalitarismo financiero es lo que nos roba la democracia. Cuando los que mandan no se presentan a las elecciones, no hay democracia, hay totalitarismo. Tenemos que hacer, señor Mariano Rajoy, y ya lo ha propuesto alguno de sus ministros para las comunidades autónomas, una reestructuración ordenada de la deuda. Es una medida razonable, la están recomendando premios Nobel, la está recomendando toda la comunidad científica de economistas a nivel internacional. Negociaremos, nosotros sí negociaremos con la firmeza de un gobierno que defiende a su gente para lograr un escenario de acuerdo que pare la asfixia y las políticas de recortes, porque para negociar a veces hay que ponerse serio. Hemos visto cómo nuestros gobernantes iban a Europa a obedecer. Necesitamos gobernantes que vayan a Europa a negociar, en serio, a veces poniendo mala cara porque estás defendiendo a tu país y estás defendiendo a tu gente. Partimos de una base muy simple: la inviabilidad de la economía española para atender a su deuda. Esto es así, es una deuda que no se puede pagar, no lo digo yo, lo dicen los economistas. Mientras no pueda el gobierno liberar recursos que ahora se van en pagar intereses para recuperar el tejido productivo, cambiarlo y recuperar las condiciones de bienestar de la ciudadanía, esto no va a ser más que un proceso de profundización en la miseria, en la servidumbre. Para poder hacer política, un gobierno tiene que utilizar instrumentos democráticos para hacer que la economía esté mejor. Las reestructuraciones ordenadas de la deuda se han hecho cientos de veces. Sin ir más lejos, en el año 1953 muchos países europeos perdonaron parte de su deuda a Alemania para que pudiera desarrollarse económicamente. Eso es lo que hacen los gobiernos responsables. Y para los que están muertos de miedos por las amenazas, les recuerdo que España es una economía ineludible para el euro. A nosotros no se nos puede amenazar. Somos la cuarta economía del euro. Ya va siendo hora de que dejemos de soportar este modelo de austeridad que no solamente es injusto, no solamente provoca dolor, es ante todo un modelo de desarrollo ineficaz. La austeridad no ha servido para salir de la crisis, no ha servido para solucionar los tres grandes problemas de los españoles: el desempleo, la deuda y la desigualdad. Han aumentado los tres problemas. No es un problema de que hagan daño a la gente, es que son ineficaces. Es que ustedes, señor Mariano Rajoy, han demostrado ser un gobierno inútil. Se lo digo con todo el respeto.
Permítame que le recuerde, cuando se negocia seriamente se logran acuerdos. A veces los acuerdos son difíciles, a veces los acuerdos son complicados, pero para conseguirlos hay que negociar seriamente. Cuando se obedece, no se llega a acuerdos presentables. Resulta necesario implementar un proceso de reindustrialización. La demanda interna debe estar en el centro de esta política. Se trata de generar una producción dirigida al mercado interno, que maximice la creación de puestos de trabajo, que comience la transición necesaria hacia el uso de energías renovables y que despliegue además nuevos patrones de consumo centrados en garantizar la sostenibilidad ecológica y social. La reindustrialización de nuestra economía debe pivotar en torno a un desarrollo coherente con la necesaria transición energética. Debe ser el desarrollo de sectores como las energías renovables, como la rehabilitación inmobiliaria, la reconversión urbanística, las nuevas infraestructuras y los transportes colectivos los que impulsen esa reindustrialización que nos hará otra vez estar orgullosos de nuestro país. Se debe potenciar con más fuerza la economía social del conocimiento, que haga que dejemos de ser la periferia de Europa. Es la única forma de cambiar los patrones de intercambio desigual que llevamos padeciendo en una Unión Europea de diferentes velocidades. Un patriota, un verdadero patriota, señor presidente, sabe que hay que crear valor agregado, pero distribuyendo, y no lo que se ha hecho hasta ahora, que ha sido extranjerizar la ciencia y la tecnología, haciendo que perdamos soberanía en ese eje estratégico, que es el I+D+I. Por eso el gobierno, que pretende que la inversión pública en I+D+I se congele nada menos que hasta 2020, actualmente en España solamente se invierte el 1,24% del PIB en I+D, se está equivocando. No pedimos la luna, pedimos equiparar la inversión española en I+D+I en la media europea, que supera el 2%. Simplemente decimos, hay que ponerse al nivel europeo. Los servicios sociales tienen en nuestro país un peso del 1,5% del PIB. La mitad respecto al entorno europeo. En esto parece que no queremos imitarles, y lejos del 5% de los países nórdicos. Tenemos que desplegar un plan de políticas públicas en materia de intensificación tecnológica y ambiental, abriendo realmente la puerta a la economía verde para salir de un modelo del ladrillo y sol improductivos, inestables y precarios. Nunca más España deberá vivir del ladrillo. Queremos estar orgullosos de nuestro país. No queremos ser el país que está lleno de viviendas vacías. Queremos un país con industria y con economía verde. Tenemos que apostar por un modelo energético garantista, no despilfarrador, como son las tarifas planas, que favorezca las energías renovables y acabe con los monopolios. Hay que implementar un plan potente de eficiencia energética, a imagen, y no tengo ningún problema en poner este ejemplo, señor presidente, del que está llevando a cabo Alemania, que ha conseguido crear cientos de miles de empleo, rehabilitando 200.000 viviendas antiguas y construyendo 80.000 nuevas viviendas eficientes, con una inversión en créditos y ayuda por parte del Estado de 1.500 millones de euros. El secreto de estos excelentes resultados está en que, al ser la eficiencia energética tan rentable, por cada euro, por un euro que invierte el Estado, se movilizan 9 euros privados. No estamos pidiendo la luna, estamos pidiendo sentido común, estamos pidiendo una política económica seria. Según el Observatorio Crítico de la Energía, un plan de estas características en España podría llegar a crear 300.000 puestos de trabajo. No 300.000 puestos de trabajo precarios, 300.000 puestos de trabajo, que es lo que hace falta en este país. Bastaría hacer caso a la OIT y a la Organización de las Naciones Unidas, que dicen que invertir al año el 2% del PIB en la economía podría crear en España entre 1.300.000 y 1.800.000 empleos en 5 años. Lo contrario a lo que dice al FMI, al que usted sistemáticamente obedece sin negociar, señor presidente. Podríamos crear empleo en sectores como la energía,
la construcción, el transporte o la manufactura. Eso es lo que toca hacer. Hay que implementar un plan público dirigido a los emprendedores para que dejen de ser emprendeudores, que se fundamente en, primero, financiación pública dirigida a promover la innovación y el emprendimiento en sectores económicos intensivos y en el conocimiento. Dos, uso de software libre en el sector público para ahorrar millones de euros en licencias, promoviendo así la soberanía tecnológica. Le doy un dato, señor presidente. El 35% de todo el código de las aplicaciones informáticas en Europa ya es software libre. El software libre ahorra a la economía europea más de 450.000 millones de euros al año, según el CENATIC, el Centro Nacional de Referencia en la Aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones basadas en fuentes abiertas. 3. Economía del bien común. Hay que ampliar y reforzar los criterios sociales y de sostenibilidad medioambiental en las políticas de promoción empresarial. 4. Impulso de espacios públicos de cotrabajo y consultoría gratuita para profesionales freelance, fomentando así las redes de colaboración y cooperación entre emprendedores. En España hay 1,9 millones de trabajadores autónomos propiamente dichos, es decir, que trabajan por libre. Si se les suma a aquellos que tienen sociedades mercantiles, dueños, por ejemplo, de una peluquería o de un bar, y los que forman parte de cooperativas, la cifra total real de autónomos asciende a más de 3 millones de ciudadanos. Necesitamos un modelo que combine las necesidades flexibles de los autónomos con las necesidades del país. Hay que acabar con la cuota fija. Se debe pagar en función de lo que se facture. Hay que facilitar los trámites y permitir que todos se puedan realizar online. ¿Por qué no dar a los autónomos la opción de pagar trimestralmente? Hay países europeos en los que ya se han aplicado estas medidas de simplificación y ayuda a los autónomos con resultados de gran eficiencia. Ha dicho usted, señor Rajoy, lo que pretendíamos nosotros era más arduo, más laborioso, pero más equitativo. No es que hayamos salido de la crisis, es que lo hemos hecho sin renunciar a la cohesión social. ¿Sabe usted, señor presidente, que 100.000 personas han fallecido durante su gobierno esperando las ayudas a la dependencia? No dice usted la verdad, señor presidente. España está a la cabeza de Europa en precariedad laboral. Los beneficios de las empresas que cotizan en el IBEX 35, por el contrario, han aumentado un 67% en los 2 primeros años y medio de su mandato, señor Rajoy. Las principales compañías españolas, las del IBEX 35, reconocen que tienen 881 ejecutivos con contratos que incluyen algún tipo de blindaje en caso de ser cesados laboralmente. Mientras sus sueldos no dejan de subir, un trabajador de bajo salario necesita trabajar 21 días para ganar lo que gana un director ejecutivo en 1 hora. Esto es una vergüenza. Yo no quiero un país así. Y esto significa algo muy concreto. Usted, señor Rajoy, ha gobernado a favor de los ejecutivos y en contra de los ciudadanos que tienen que trabajar honradamente para vivir. Yo sé que hacen falta ricos para que la economía de mercado funcione, yo lo sé, pero necesitamos ricos responsables y con un mínimo sentido del patriotismo. No puede ser que solo se ajusten el cinturón los de abajo mientras los de arriba cada vez ganan más. Es una vergüenza para la democracia que aumente la desigualdad, es una vergüenza que aumente el número de millonarios cuando buena parte de los trabajadores son pobres, y no lo vamos a consentir cuando gobernemos. Sabemos que necesitamos a los ricos, pero les vamos a pedir responsabilidad. Según Eurostat, tenemos la tasa más alta de Europa en empleados a tiempo parcial que quieren un empleo a tiempo completo, y no paran de aumentar las horas extras no pagadas. Cada vez se trabaja más tiempo gratis y, por lo tanto, menos tiempo remunerado. Ha aumentado la precariedad, la temporalidad, los trabajadores en situación de pobreza, pero, como dice la patronal, no estamos para ponernos exquisitos. Le aseguro que cuando gobernemos nosotros nos vamos a poner muy exquisitos defendiendo los derechos de los trabajadores. Dice usted, señor presidente, que no ha roto la cohesión social.
Entre mediados de 2012 y la primera mitad de 2013, el número de millonarios en España aumentó un 13%, alcanzando las 402.000 personas. En 2014 aumentaron un 24%, según la Autoridad Bancaria Europea. Somos el segundo país de Europa donde más cobraron los banqueros de media, 2,16 millones en el año 2012. En 2014, las grandes compañías españolas pagaron a sus accionistas dividendos por unos 43.500 millones de euros, lo que representa casi un 90% más que en 2013. Los ricos españoles son hoy un 3,5% más ricos que en 2013 y la fortuna de entre los más ricos en España, los de la SICAV, creció un 18% en 2014 y los bancos aumentaron un 27% los beneficios del último año, al tiempo que un 1% de la población acumula la misma riqueza que el 70% restante. Hay casi 13 millones, que se dice pronto, de compatriotas en riesgo de pobreza y un 15% de los trabajadores son pobres. Somos el segundo país detrás de Rumanía en pobreza infantil de toda la Unión Europea. Desde el estallido de la crisis se han destruido más de 200.000 empresas, mayoritariamente pequeñas y medianas. La austeridad ha destruido 3.600.000 empleos y se han producido más de 500.000 ejecuciones hipotecarias. Los ejecutados son siempre trabajadores, así como pequeños y medianos empresarios. Resultado: desahucios y viviendas vacías. No me diga usted que han mantenido la cohesión social, señor Mariano Rajoy. Nuestro sistema de cuidados es muy deficiente, señor presidente. España dedica a cuidados de larga duración solo el 0,6% del Producto Interior Bruto, mientras que Holanda dedica el 3,8% y Suecia el 3,7%. Tenemos un sistema basado en generar facilidades para que las mujeres se retiren del empleo durante los periodos en los que existe necesidad de cuidados en la familia y que desemboca en que haya mujeres que se ven obligadas a cuidar 24 horas al día sin los mínimos derechos. Las empleadas del hogar son trabajadoras que ni siquiera están protegidas por el Estatuto de los Trabajadores. Una sociedad avanzada como la española se merece un estado del bienestar que favorezca la igualdad material entre hombres y mujeres y la corresponsabilidad. Le anuncio que hemos encargado un documento a 2 expertas en economía a partir del que empezar a debatir sobre cómo construir un modelo en el que todas las necesidades estén atendidas y a la vez que todas las personas conserven su independencia económica durante toda su vida, con plenos derechos laborales y sociales y con igualdad real de oportunidades. Presentaremos ese documento el próximo lunes. La ruptura de la cohesión social. La ruptura de la cohesión social significa algo que habíamos superado en nuestro país: la esperanza de vida diferente entre los pobres y los ricos. Hoy depende de dónde cojas el metro que tengas más o menos años de vida, y eso rompe la vida social. No queremos para nuestro país las disparidades que son propias de otros continentes. Salvaguardemos, señor presidente, lo mejor del nuestro, conseguido por las luchas de nuestros mayores. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros cuando gobernemos para proteger la cohesión y la equidad? Impulsaremos un plan de rescate ciudadano que garantizará que nadie pase frío y que nadie tenga que dormir sin un techo que le cobije. Vamos a garantizar la financiación de una educación y una sanidad pública, universal y de calidad. Vamos a proponer medidas que avancen hacia la salida de la precariedad. La renta de garantía de ingresos, similar a la que ya funciona en la Comunidad Autónoma Vasca, es una prestación económica mensual que serviría para atender las necesidades básicas de personas y familias que no disponen de recursos suficientes y les ayudaría a encontrar una salida laboral. Esta ayuda la podrían cobrar las personas que no disponen de recursos o los que tienen son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y que reúnan una serie de requisitos. Pueden ser personas sin trabajos, trabajadores con pocos recursos, pensionistas, preceptores de otro tipo de pensiones, migrantes sin permiso de residencia, etc. Y porque no son elecciones, hoy me voy a acordar también de la cultura.
de la que solo nos acordamos cuando hay que hacerse una foto. Hay que bajar el IVA cultural para que en nuestro país vuelva a florecer la inteligencia y el arte. Cuando gobernemos y usted esté en la oposición, señor Rajoy, impulsaremos el sector de los servicios sociales, que actualmente tiene el reducido peso del 1,5% del PIB, la mitad respecto al entorno europeo y lejos del 5% de los países avanzados. Se trata de un sector que muestra una capacidad de creación de empleo directo entre 26 y 42 empleos netos por cada millón de euros invertidos. Por eso hay que desarrollarlo. Desde hace varios años, señor presidente, las plataformas de afectados por la hipoteca, así como otros colectivos y actores de la sociedad civil, han señalado que constituye una violación sistemática a los procedimientos de ejecución hipotecaria, una violación sistemática de los derechos humanos, que provocan situaciones de indefensión, se producen desalojos forzosos sin alternativa habitacional y se condena a la exclusión social derivada de las deudas perpetuas. No puede ser, señor presidente, no puede ser. Simplemente aplicando el derecho europeo, suspenderemos de inmediato las ejecuciones hipotecarias. Elaboraremos una ley orgánica de derecho a la vivienda que cumpla los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que asegure que no habrá más desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Desarrollaremos un plan de alquiler social para afrontar la crisis habitacional en un país donde sobran las viviendas vacías. Haremos una ley contra el sobreendeudamiento familiar, limitando la responsabilidad del deudor hipotecario al bien hipotecado, y estableceremos mecanismos efectivos para evitar la exclusión financiera, facilitando una segunda oportunidad. No hay derecho que en este país trabajadores que han pagado la mayor parte de su vivienda se tengan que ir con una deuda de 80.000 euros y tengan que trabajar en negro para mantener a su familia y para pagar una deuda impagable. No hay derecho que en este país pequeños y medianos empresarios que dejaron de recibir crédito tuvieron que hipotecar su casa, su nave, para finalmente quedar en la exclusión social. Hay que protegerles, hay que darles una segunda oportunidad en serio, con todas las características necesarias para que la gente pueda decir: en mi país mi gobierno responde, en mi país mi gobierno defiende a los ciudadanos. Ha dicho usted, señor Rajoy, el dinero no crece en los árboles. Tenemos que producirlo con nuestro trabajo diario. Para repartir hay que crear, de lo contrario solo se reparte desesperación y miseria. En algo voy a darle la razón, señor Rajoy. El dinero no crece de los árboles. Eso es indudable. Sin embargo, lo que sí parece es que a veces el dinero se esfuma y desaparece. ¿Verdad, señor presidente? A lo que estamos asistiendo, señor Rajoy, es a un latrocinio de una pequeña minoría que acumula mucha riqueza sobre el esfuerzo y las espaldas de la mayoría. Necesitamos recaudar más ingresos y gastar mejor, señor Rajoy. Hay que reordenar el tablero fiscal para mitigar una estructura donde quienes más impuestos pagan son al mismo tiempo los que más sufren las consecuencias de la crisis. Hay que poner orden en las cuentas. No puede ser que cada español pague 2.000 euros de impuesto más al año por culpa del fraude fiscal. Y es su responsabilidad, señor presidente, porque no han querido ustedes investigarlo. Un gobierno que se ocupa de su gente, un gobierno patriota, no puede admitir que 28 empresas del IBEX 35 hayan pagado 800 millones de euros como impuestos, a pesar de haber ganado 13.100 millones. Esto no supone ni el 7% de presión impositiva, 23 puntos menos que el tipo nominal del impuesto de sociedades previsto para ellas. El sistema tributario en España recauda 7 puntos por debajo de la media europea según Eurostat. No podemos tolerar que los impuestos en España sean tan injustos, señor presidente. Y es
una cuestión de responsabilidad de Estado, porque la suficiencia fiscal es necesaria para hacer las reformas que este país necesita, porque la suficiencia fiscal es necesaria para proteger a los trabajadores y para crear un mercado laboral fundamentado en la productividad. Tenemos que asumir que en este país no se puede recaudar menos que la media europea. Tenemos que asumir que el sistema de impuestos en España no puede seguir siendo injusto. Necesitamos una nueva política tributaria con soberanía recaudatoria para afrontar el problema de endeudamiento y el desabastecimiento social que afecta a una mayoría de ciudadanos en cuestiones tan básicas como la vivienda, la salud, la educación, la jubilación, los servicios básicos o el acceso a la justicia. Un gobierno tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia, el acceso a la vivienda, el acceso a hospitales públicos con los mejores profesionales, el acceso a escuelas públicas. Y si para eso hay que hacer una reforma fiscal para que los que están arriba se ajusten un poquito más el cinturón, un gobierno responsable está obligado a hacerlo. ¿Qué haremos nosotros, señor Rajoy, cuando usted esté en la oposición? Con impuestos directos y progresivos. Tendremos impuestos directos y progresivos para que pague más el que tiene mucho más. Lo absurdo del sistema impositivo en España es que a pesar de tener unos tipos elevados, los tipos efectivos son muy bajos. ¿Cómo es posible esto? La respuesta es sencilla. Debido a la gran cantidad de deducciones que tenemos, al final lo que se paga es una cantidad muy inferior a la que determinan los tipos. Es necesario algo tan sencillo como acercar el tipo efectivo al tipo nominal. Que las grandes fortunas paguen, que los superricos paguen. Tan sencillo como eso. Simplemente equiparándonos a la media europea, recaudaríamos nada más y nada menos, señor presidente, 92.000 millones extra. Es tan sencillo como tener la voluntad política suficiente para hacerlo, y le aseguro que nosotros la tendremos. Mientras que el tipo impositivo máximo del IRPF para las rentas del trabajo es del 45%, gran parte de las rentas del capital financiero tributan en la práctica a un 21%. Y las grandes fortunas que tienen más de 1 millón de euros y suscriben una SICAP solo tributan al 1%. Aunque el tipo nominal del impuesto de sociedades era del 30% antes de la última reforma, las 3.000 mayores empresas tributaron al 3,5% de tipo efectivo en 2013. Lo diré muy claro, están robando a los ciudadanos de mi país y nosotros no lo vamos a consentir. Están robando a los ciudadanos de mi país y están discriminando a la pequeña y a la mediana empresa. Si no tuvieran esas ventajas, esas grandes compañías y tributaran al 30%, habríamos recaudado 19.200 millones adicionales. Vamos a introducir, señor Rajoy, un impuesto sobre la riqueza. Un impuesto sobre la riqueza, sí. Está bien que haya ricos, pero necesitamos que sean razonables y que paguen impuestos como los demás. Tenemos un ejemplo aquí cerca, en Francia, donde el impuesto de las grandes fortunas recauda nada menos que el 0,23% del PIB. Este tipo de impuesto es mucho más eficiente que una subida del impuesto sobre la renta. Señor presidente, la renta puede esconderse en un paraíso fiscal, pero es más complicado llevarse la mansión a Suiza, ¿verdad? Se lo puede usted preguntar a los tesoreros de su partido, señor presidente. Tenemos que combatir el fraude fiscal. Según cálculos del Consejo Económico y Social, el fraude fiscal alcanzó en España el 6% del Producto Interior Bruto en 2012. Un equipo de Podemos está trabajando ya con Falciani, que destapó una lista donde hay muchos españoles que se han llevado su dinero a Suiza en lugar de cotizar en España. Vamos a pedirles un poco de patriotismo a los que no quieren pagar impuestos aquí, al tiempo que hay gente que no tiene una asistencia sanitaria decente, una educación decente o servicios públicos decentes. Amar a tu país es tributar en tu país. Señor presidente, usted sabe que estamos en el país de la Unión Europea que menos recursos destina a luchar contra el fraude.
Dispone de un trabajador de Hacienda por cada 1.958 habitantes, frente a los 942 de Francia, los 740 de Alemania y los 574 de Luxemburgo. El presupuesto dedicado a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se redujo en 2013 un 7,7% en relación al año anterior. El 20% de la plantilla se encarga de investigar el fraude de las grandes empresas, que sin embargo concentran el 70% de la evasión fiscal, mientras que el resto, el 80%, se dedica al control de autónomos, pequeñas empresas y trabajadores, aunque estos solo representan el 30% del fraude. Cuando nosotros cambiemos, cuando nosotros gobernemos, esto se va a invertir, esto va a cambiar. Vamos a investigar a las grandes fortunas. Ha dicho usted, señor Rajoy, con las medidas que hemos aprobado durante esta legislatura hemos dado un gran paso para secar las fuentes de la corrupción. Impresionante. Permítame que me detenga en esto. Según un estudio de la Comisión Europea, el 95% de los españoles consideran que la corrupción está generalizada en las instituciones. Vaya, para haber dado pasos en la buena dirección, la confianza todavía es escasa. Fíjese, señor presidente, yo creo que no podemos quedarnos solamente con el corrupto y lo dejemos todo en un plano individual. Perderíamos la perspectiva y la capacidad de entendimiento de lo que significa realmente la corrupción. No se trata de manzanas podridas, ni simplemente de personas inmorales. No hablamos de derechos aislados, sino de todo un entramado que pudre nuestras instituciones públicas. No podemos hablar de la corrupción del sistema, sino del sistema de la corrupción, cuando ésta se convierte en una forma de gobierno, en una manera de gestionar las instituciones que nos pertenecen a todos. Corrupción también es utilizar mecanismos legales para coger lo público, lo que es de todos, y enriquecer a tus amigos. Corrupción también es la desigualdad. ¿Qué es lo que haremos nosotros? Abordar la corrupción en 4 frentes. Frente judicial. Necesitamos más medios y acabar con la impunidad. Ya lo dijo el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, señor Carlos Lesmes. La ley está pensada para el robagallinas. Hay que escuchar a los jueces. Como han planteado Jueces para la Democracia, no podemos seguir con una ley de enjuiciamiento criminal que es del siglo XIX y que no permite luchar contra los grandes delincuentes y sus complejos estramados. La ley está hecha para permitir que los ricos nos sigan robando. Lo vamos a cambiar, simplemente con voluntad política. Hay que elevar las penas y ampliar la prescripción de los delitos de corrupción. Hace falta incrementar los medios, hace falta incrementar el número de jueces hasta alcanzar la media europea de 21 jueces por 100.000 habitantes, cuando ahora solo tenemos 11. Frente político contra la corrupción. Hay que legislar a favor de la transparencia. Las actividades de los cargos públicos deben estar detalladas casi a tiempo real. Nosotros hemos sido un ejemplo de ellos. Cuando gobernemos, en las páginas web tendrán que aparecer las actividades y las declaraciones de bienes de los cargos públicos. 2. Hay que prohibir las puertas giratorias. Ya está bien de que expresidentes y exministros terminen sentándose en consejos de administración de empresas que ayudaron a privatizar. Hay que promover refrendos revocatorios de los responsables públicos, la rendición de cuentas y mecanismos de participación ciudadana a lo largo de la legislatura, para que ganar las elecciones no sea un cheque en blanco para cualquier cosa. Hay que mejorar la iniciativa legislativa popular para que la propia ciudadanía, tras conseguir un determinado número de firmas, pueda interactuar directamente con las instituciones sin la necesidad de que un partido lo acepte. Frente económico. Cada español paga 800 euros más al año por culpa de la corrupción. Una de las principales razones por las que existen tantas tramas corruptas extendidas por todo el país, hay que buscarla en el modelo de crecimiento del ladrillo, la burbuja inmobiliaria y la especulación urbanística. Cuando el principal mecanismo de financiación de los ayuntamientos es precisamente la recalificación de terrenos, se está facilitando las prácticas corruptas, se ayuda a naturalizarlas. Por eso hay que implementar un cambio de modelo productivo que no incentive la corrupción y que se base en el trabajo de alto valor añadido. Por eso la corrupción es un problema económico
económico. La corrupción está asociada al modelo de desarrollo de los grandes eventos, del pelotazo, a esa cultura que está llevando a nuestro país a la miseria. Por eso hay que defender la industria, por eso hay que defender el I+D, porque queremos ser un país serio, no un país de chorizos, en el que haya cargos políticos negociando con altos empresarios en reservados de restaurantes o en palcos de equipos de fútbol. No queremos vivir en un país así, señor presidente. Cuarto frente social. Hay que mitigar la desigualdad social, que es el campo abonado para la corrupción. Las sociedades menos desiguales, las sociedades donde existen más canales de control ciudadano sobre las instituciones públicas, son las sociedades donde menos corrupción existe. Tan sencillo como eso, redistribuir más. Donde hay menos desigualdad, hay menos corrupción. Ha dicho usted, señor Rajoy, que desde el primer momento de la legislatura mi gobierno dio la batalla en Europa para avanzar de las políticas de austeridad a las de crecimiento, del conformismo al impulso de la integración. Refiriéndose a Grecia, usted añadió, señor Rajoy, la Unión Europea es una comunidad de derecho donde las reglas han de ser observadas por todas las partes que las suscriben. No se trata de un club a la carta y no hay cabida ni para imposiciones ni para medidas unilaterales. No dice usted la verdad, señor presidente. En la primavera de 2012 se firmó el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, más conocido como Pacto Fiscal. Además de la obligación ya fijada de mantener el déficit fiscal por debajo del 3%, se estableció el compromiso de mantener un déficit estructural por debajo del 0,5%. También se estableció que las normas de control fiscal deben quedar blindadas a las legislaciones nacionales, preferiblemente en las propias constituciones nacionales, dando carácter vinculante y permanente a dichas regulaciones. ¿No se acuerda, señor presidente, de la reforma del artículo 135 de la Constitución española que llevaron a cabo ustedes con el Partido Socialista, que anteponía el pago de los intereses de la deuda a la financiación de los servicios públicos y de las pensiones? No queremos más presidentes que no negocien y que obedezcan. En Europa hay que negociar y no se puede entregar más soberanía. Hay que decir claramente, señor presidente, que la Unión Europea no funciona sin coordinación política y económica. Esto es lo que siempre han definido y defendido las élites alemanas como una comunidad de estabilidad presupuestaria. Esto es un mismo marco monetario donde cada Estado debe garantizar de forma individual el equilibrio presupuestario, sin políticas fiscales y económicas comunes, agravando así la injusta división del trabajo europea. Ante la caída de los precios en los últimos meses, acumulando en los últimos meses con tasas anuales del IPC negativo como consecuencia de la crisis de demanda que se arrastra desde hace años, y ante el riesgo de que la eurozona entrara en una situación de deflación, ¿ha defendido usted un cambio en el papel que debe jugar el Banco Central Europeo? No, no lo ha hecho. Hacen falta presidentes que digan que el Banco Central Europeo tiene que trabajar para los ciudadanos europeos y no para los bancos, señor Rajoy. ¿Qué haremos nosotros cuando gobernemos? Asumir que las reglas de la austeridad son, en definitiva, las reglas de la deflación en una economía del saqueo por la vía de la deuda. Ya está bien de que la única forma de responder a la crisis sea empeorando las condiciones laborales, privatizando los servicios públicos y bajando los salarios. Estas medidas no solo se han demostrado enormemente dolorosas para los ciudadanos, son absolutamente ineficaces. Se lo digo alto y claro, señor presidente, la austeridad no solamente provoca dolor, la austeridad es ineficaz, no funciona, y cuando en democracia algo no funciona, se puede cambiar. Es el momento de repensar la estructura del Banco Central Europeo, que se ha demostrado ineficaz en esta crisis de deuda y que ha actuado como un lobby de la banca privada. Los intereses particulares de la banca no son los intereses generales de los ciudadanos europeos. Hace falta una hacienda pública europea, una fiscalidad compartida, una deuda mancomunada y unas instituciones en las que los ciudadanos se vean reflejados y representados. Estoy llegando al final de mi intervención, señor Rajoy, pero ya no me voy a dirigir más a usted. Ahora me voy a dirigir a las gentes de mi país. A las mujeres y hombres
que sacan el país adelante y cargan la crisis y la austeridad en sus riñones. El Congreso al que me he dirigido desde fuera de él representa la soberanía, pero es solo un símbolo. La soberanía es de los ciudadanos. Son los ciudadanos los que deberán decidir el rumbo que debe seguir España. Algunos creen que la soberanía y la patria son solo eso, símbolos, significantes muertos, edificios oficiales, incluso marcas. Pero la patria no es ningún símbolo ni ninguna marca. España es sus gentes, España es sus ciudadanos. Mi patria no es una bandera, no es un edificio. Mi patria es la gente de mi país. Y a esa gente les digo que sin ellos no hay democracia. Saldremos a ganar las elecciones, pero no basta con eso. Hace falta el compromiso amplio de una nueva mayoría social para cambiar nuestro país, para construir un futuro mejor, un futuro de dignidad, justicia social y soberanía. El cambio político no lo va a traer ningún partido, tampoco nosotros, lo traerá la gente. En ese cambio no sobra nadie, vengan de donde vengan. Los que perdieron su trabajo, los jóvenes que han tenido que emigrar, las familias que fueron desahuciadas, las madres que no llegan a fin de mes, los empresarios a los que se ahoga y que hacen malabares para sacar su negocio adelante, los autónomos, los trabajadores públicos hartos de que se expolie y privatice lo que es de todos, los profesionales de las fuerzas de seguridad que están deseando ponerle las esposas a un corrupto y que acabe la impunidad, los pensionistas que se rompieron la espalda para dar un futuro mejor a sus hijos que ahora les roban, los estudiantes que no pueden pagar la matrícula. En España habrá cambio solo si sus gentes lo traen. Nosotros solamente aspiramos a ser el instrumento de ese cambio. No puedo pensar ahora en sus señorías sentadas en sus escaños. Pienso en millones de ciudadanos de este país. Ellos son los depositarios últimos de la soberanía. Ellos son el país del que estoy orgulloso. Ellas y ellos son mi patria. Buenas noches. Millones de euros. El secreto de estos excelentes resultados está en que, al ser la eficiencia energética tan rentable, por cada euro, por un euro que invierte el Estado, se movilizan 9 euros privados. No estamos pidiendo la luna, estamos pidiendo sentido común, estamos pidiendo una política económica seria. Según el Observatorio Crítico de la Energía, un plan de estas características en España podría llegar a crear 300.000 puestos de trabajo. No 300.000 puestos de trabajo precarios, 300.000 puestos de trabajo, que es lo que hace falta en este país. Bastaría hacer caso a la OIT y a la Organización de las Naciones Unidas, que dicen que invertir al año el 2% del PIB en la economía podría crear en España entre 1.300.000 y 1.800.000 empleos en 5 años. Lo contrario a lo que dice al FMI, al que usted sistemáticamente obedece sin negociar, señor presidente. Podríamos crear empleo en sectores como la energía, la construcción, el transporte o la manufactura. Eso es lo que toca hacer. Hay que implementar un plan público dirigido a los emprendedores para que dejen de ser emprendeudores, que se fundamente en, primero, financiación pública dirigida a promover la innovación y el emprendimiento en sectores económicos intensivos y en el conocimiento. 2. Uso de software libre en el sector público para ahorrar millones de euros en licencias, promoviendo así la soberanía tecnológica. Le doy un dato, señor presidente. El 35% de todo el código de las aplicaciones informáticas en Europa ya es software libre. El software libre ahorra a la economía europea más de 450.000 millones de euros al año, según el CENATIC, el Centro Nacional de Referencia en la Aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones basadas en fuentes abiertas. 3. Economía del bien común. Hay que ampliar y reforzar los criterios sociales y de sostenibilidad medioambiental en las políticas de promoción empresarial. 4. Impulso de espacios públicos de cotrabajo y consultoría gratuita para profesionales freelance, fomentando así las redes de colaboración y cooperación entre emprendedores.
En España hay 1,9 millones de trabajadores autónomos propiamente dichos, es decir, que trabajan por libre. Si se les suma a aquellos que tienen sociedades mercantiles, dueños, por ejemplo, de una peluquería o de un bar, y los que forman parte de cooperativas, la cifra total, real, de autónomos asciende a más de 3 millones de ciudadanos. Necesitamos un modelo que combine las necesidades flexibles de los autónomos con las necesidades del país. Hay que acabar con la cuota fija. Se debe pagar en función de lo que se facture. Hay que facilitar los trámites y permitir que todos se puedan realizar online. ¿Por qué no dar a los autónomos la opción de pagar trimestralmente? Hay países europeos en los que ya se han aplicado estas medidas de simplificación y ayuda a los autónomos con resultados de gran eficiencia. Ha dicho usted, señor Rajoy, lo que pretendíamos nosotros era más arduo, más laborioso, pero más equitativo. No es que hayamos salido de la crisis, es que lo hemos hecho sin renunciar a la cohesión social. ¿Sabe usted, señor presidente, que 100.000 personas han fallecido durante su gobierno esperando las ayudas a la dependencia? No dice usted la verdad, señor presidente. España está a la cabeza de Europa en precariedad laboral. Los beneficios de las empresas que cotizan en el IBEX 35, por el contrario, han aumentado un 67% en los 2 primeros años y medio de su mandato, señor Rajoy. Las principales compañías españolas, las del IBEX 35, reconocen que tienen 881 ejecutivos con contratos que incluyen algún tipo de blindaje en caso de ser cesados laboralmente. Mientras sus sueldos no dejan de subir, un trabajador de bajo salario necesita trabajar 21 días para ganar lo que gana un director ejecutivo en 1 hora. Esto es una vergüenza. Yo no quiero un país así. Y esto significa algo muy concreto. Usted, señor Rajoy, ha gobernado a favor de los ejecutivos y en contra de los ciudadanos que tienen que trabajar honradamente para vivir. Yo sé que hacen falta ricos para que la economía de mercado funcione, yo lo sé, pero necesitamos ricos responsables y con un mínimo sentido del patriotismo. No puede ser que solo se ajusten el cinturón los de abajo mientras los de arriba cada vez ganan más. Es una vergüenza para la democracia que aumente la desigualdad, es una vergüenza que aumente el número de millonarios cuando buena parte de los trabajadores son pobres y no lo vamos a consentir cuando gobernemos. Sabemos que necesitamos a los ricos, pero les vamos a pedir responsabilidad. Según Eurostat, tenemos la tasa más alta de Europa en empleados a tiempo parcial que quieren un empleo a tiempo completo y no paran de aumentar las horas extras no pagadas. Cada vez se trabaja más tiempo gratis y por lo tanto menos tiempo remunerado. Ha aumentado la precariedad, la temporalidad, los trabajadores en situación de pobreza, pero como dice la patronal, no estamos para ponernos exquisitos. Le aseguro que cuando gobernemos nosotros nos vamos a poner muy exquisitos defendiendo los derechos de los trabajadores. Dice usted, señor presidente, que no ha roto la cohesión social. Entre mediados de 2012 y la primera mitad de 2013, el número de millonarios en España aumentó un 13%, alcanzando las 402.000 personas. En 2014 aumentaron un 24%, según la Autoridad Bancaria Europea. Somos el segundo país de Europa donde más cobraron los banqueros de media, 2,16 millones en el año 2012. En 2014 las grandes compañías españolas pagaron a sus accionistas dividendos por unos 43.500 millones de euros, lo que representa casi el 90% más que en 2013. Los ricos españoles son hoy un 3,5% más ricos que en 2013 y la fortuna de entre los más ricos en España, los de la SICAV, creció un 18% en 2014 y los bancos aumentaron un 27%.
los beneficios del último año, al tiempo que un 1% de la población acumula la misma riqueza que el 70% restante, hay casi 13 millones, que se dice pronto, de compatriotas en riesgo de pobreza y un 15% de los trabajadores son pobres. Somos el segundo país detrás de Rumanía en pobreza infantil de toda la Unión Europea. Desde el estallido de la crisis se han destruido más de 200.000 empresas, mayoritariamente pequeñas y medianas. La austeridad ha destruido 3.600.000 empleos y se han producido más de 500.000 ejecuciones hipotecarias. Los ejecutados son siempre trabajadores, así como pequeños y medianos empresarios. Resultado: desahucios y viviendas vacías. No me diga usted que han mantenido la cohesión social, señor Mariano Rajoy. Nuestro sistema de cuidados es muy deficiente, señor presidente. España dedica a cuidados de larga duración solo el 0,6% del Producto Interior Bruto, mientras que Holanda dedica el 3,8% y Suecia el 3,7%. Tenemos un sistema basado en generar facilidades para que las mujeres se retiren del empleo durante los periodos en los que existe necesidad de cuidados en la familia y que desemboca en que haya mujeres que se ven obligadas a cuidar 24 horas al día sin los mínimos derechos. Las empleadas del hogar son trabajadoras que ni siquiera están protegidas por el Estatuto de los Trabajadores. Una sociedad avanzada como la española se merece un estado del bienestar que favorezca la igualdad material entre hombres y mujeres y la corresponsabilidad. Le anuncio que hemos encargado un documento a 2 expertas en economía a partir del que empezar a debatir sobre cómo construir un modelo en el que todas las necesidades estén atendidas y a la vez que todas las personas conserven su independencia económica durante toda su vida, con plenos derechos laborales y sociales y con igualdad real de oportunidades. Presentaremos ese documento. 1.000 mayores empresas tributaron al 3,5% de tipo efectivo en 2013. Lo diré muy claro, están robando a los ciudadanos de mi país y nosotros no lo vamos a consentir. Están robando a los ciudadanos de mi país y están discriminando a la pequeña y a la mediana empresa. Si no tuvieran esas ventajas, esas grandes compañías y tributaran al 30%, habríamos recaudado 19.200 millones adicionales. Vamos a introducir, señor Rajoy, un impuesto sobre la riqueza. Un impuesto sobre la riqueza, sí. Está bien que haya ricos, pero necesitamos que sean razonables y que paguen impuestos como los demás. Tenemos un ejemplo aquí cerca, en Francia, donde el impuesto de las grandes fortunas recauda nada menos que el 0,23% del PIB. Este tipo de impuesto es mucho más eficiente que una subida del impuesto sobre la renta. Señor presidente, la renta puede esconderse en un paraíso fiscal, pero es más complicado llevarse la mansión a Suiza, ¿verdad? Se lo puede usted preguntar a los tesoreros de su partido, señor presidente. Tenemos que combatir el fraude fiscal. Según cálculos del Consejo Económico y Social, el fraude fiscal alcanzó en España el 6% del Producto Interior Bruto en 2012. Un equipo de Podemos está trabajando ya con Falciani, que destapó una lista donde hay muchos españoles que se han llevado su dinero a Suiza en lugar de cotizar en España. Vamos a pedirles un poco de patriotismo a los que no quieren pagar impuestos aquí, al tiempo que hay gente que no tiene una asistencia sanitaria decente, una educación decente o servicios públicos decentes. Amar a tu país es tributar en tu país. Señor presidente, usted sabe que estamos en el país de la Unión Europea que menos recursos destina a luchar contra el fraude. Dispone de un trabajador de Hacienda por cada 1.958 habitantes, frente a los 942 de Francia, los 740 de Alemania y los 574 de Luxemburgo. El presupuesto dedicado a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se redujo en 2013 un 7,7% en relación al año anterior.
El 20% de la plantilla se encarga de investigar el fraude de las grandes empresas, que sin embargo concentran el 70% de la evasión fiscal, mientras que el resto, el 80%, se dedica al control de autónomos, pequeñas empresas y trabajadores, aunque estos solo representan el 30% del fraude. Cuando nosotros cambiemos, cuando nosotros gobernemos, esto se va a invertir, esto va a cambiar. Vamos a investigar a las grandes fortunas. Ha dicho usted, señor Rajoy, con las medidas que hemos aprobado durante esta legislatura hemos dado un gran paso para secar las fuentes de la corrupción. Impresionante. Permítame que me detenga en esto. Según un estudio de la Comisión Europea, el 95% de los españoles consideran que la corrupción está generalizada en las instituciones. Vaya, para haber dado pasos en la buena dirección, la confianza todavía es escasa. Fíjese, señor presidente, yo creo que no podemos quedarnos solamente con el corrupto y lo dejemos todo en un plano individual. Perderíamos la perspectiva y la capacidad de entendimiento de lo que significa realmente la corrupción. No se trata de manzanas podridas, ni simplemente de personas inmorales. No hablamos de derechos aislados, sino de todo un entramado que pudre nuestras instituciones públicas. No podemos hablar de la corrupción del sistema, sino del sistema de la corrupción, cuando ésta se convierte en una forma de gobierno, en una manera de gestionar las instituciones que nos pertenecen a todos. Corrupción también es utilizar mecanismos legales para coger lo público, lo que es de todos, y enriquecer a tus amigos. Corrupción también es la desigualdad. ¿Qué es lo que haremos nosotros? Abordar la corrupción en 4 frentes. Frente judicial. Necesitamos más medios y acabar con la impunidad. Ya lo dijo el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, señor Carlos Lesmes. La ley está pensada para el robagallinas. Hay que escuchar a los jueces. Como han planteado Jueces para la Democracia, no podemos seguir con una ley de enjuiciamiento criminal que es del siglo XIX y que no permite luchar contra los grandes delincuentes y sus complejos estramados. La ley está hecha para permitir que los ricos nos sigan robando. Lo vamos a cambiar, simplemente con voluntad política. Hay que elevar las penas y ampliar la prescripción de los delitos de corrupción. Hace falta incrementar los medios, hace falta incrementar el número de jueces hasta alcanzar la media europea de 21 jueces por 100.000 habitantes, cuando ahora solo tenemos 11. Frente político contra la corrupción. Hay que legislar a favor de la transparencia. Las actividades de los cargos públicos deben estar detalladas casi a tiempo real. Nosotros hemos sido un ejemplo de ellos. Cuando gobernemos, en las páginas web tendrán que aparecer las actividades y las declaraciones de bienes de los cargos públicos. 2. Hay que prohibir las puertas giratorias. Ya está bien de que expresidentes y exministros terminen sentándose en consejos de administración de empresas que ayudaron a privatizar. Hay que promover refrendos revocatorios de los responsables públicos, la rendición de cuentas y mecanismos de participación ciudadana a lo largo de la legislatura, para que ganar las elecciones no sea un cheque en blanco para cualquier cosa. Hay que mejorar la iniciativa legislativa popular para que la propia ciudadanía, tras conseguir un determinado número de firmas, pueda interactuar directamente con las instituciones sin la necesidad de que un partido lo acepte. Frente económico. Cada español paga 800 euros más al año por culpa de la corrupción. Una de las principales razones por las que existen tantas tramas corruptas extendidas por todo el país, hay que buscarla en el modelo de crecimiento del ladrillo, la burbuja inmobiliaria y la especulación urbanística. Cuando el principal mecanismo de financiación de los ayuntamientos es precisamente la recalificación de terrenos, se está facilitando las prácticas corruptas, se ayuda a naturalizarlas. Por eso hay que implementar un cambio de modelo productivo que no incentive la corrupción y que se base en el trabajo de alto valor añadido. Por eso la corrupción es un problema económico. La corrupción está asociada al modelo de desarrollo de los grandes eventos, del pelotazo, a esa cultura que está llevando a nuestro país a la miseria. Por eso hay que defender la industria, por eso hay que defender el I+D, porque queremos ser un país serio, no un país de chorizos, en el que haya cargos políticos negociando con altos empresarios en reservados de restaurantes o en palcos de equipos de fútbol. No queremos vivir en un país así, señor presidente. Cuarto frente social.
Hay que mitigar la desigualdad social, que es el campo abonado para la corrupción. Las sociedades menos desiguales, las sociedades donde existen más canales de control ciudadano sobre las instituciones públicas, son las sociedades donde menos corrupción existe. Tan sencillo como eso, redistribuir más. Donde hay menos desigualdad, hay menos corrupción. Ha dicho usted, señor Rajoy, que desde el primer momento de la legislatura mi gobierno dio la batalla en Europa para avanzar de las políticas de austeridad a las de crecimiento, del conformismo al impulso de la integración. Refiriéndose a Grecia, usted añadió, señor Rajoy, la Unión Europea es una comunidad de derecho donde las reglas han de ser observadas por todas las partes que las suscriben. No se trata de un club a la carta y no hay cabida ni para imposiciones ni para medidas unilaterales. No dice usted la verdad, señor presidente. En la primavera de 2012 se firmó el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, más conocido como Pacto Fiscal. Además de la obligación ya fijada de mantener el déficit fiscal por debajo del 3%, se estableció el compromiso de mantener un déficit estructural por debajo del 0,5%. También se estableció que las normas de control fiscal deben quedar blindadas a las legislaciones nacionales, preferiblemente en las propias constituciones nacionales, dando carácter vinculante y permanente a dichas regulaciones. ¿No se acuerda, señor presidente, de la reforma del artículo 135 de la Constitución española que llevaron a cabo ustedes con el Partido Socialista, que anteponía el pago de los intereses de la deuda a la financiación de los servicios públicos y de las pensiones? No queremos más presidentes que no negocien y que obedezcan. En Europa hay que negociar y no se puede entregar más soberanía. Hay que decir claramente, señor presidente, que la Unión Europea no... Compañeros del Consejo Ciudadano, compañeros secretarios autonómicos, militantes de Podemos, ciudadanos, ciudadanas, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Señor Mariano Rajoy, usted y yo sabemos muy bien que nuestro país vive circunstancias excepcionales. Excepcionales hasta el punto de que la oposición real a su gobierno no está en el Congreso. ¿Estará usted de acuerdo conmigo, señor Rajoy, que el último debate sobre el estado de la nación de su legislatura debía contar con la fuerza política que más posibilidades tiene de ganarle las elecciones? Por eso estoy aquí, junto a mis compañeros que muy pronto serán mayoría parlamentaria, para debatir con usted, señor Rajoy. Por cierto, ojalá debatamos pronto cara a cara en televisión. Creo que España se merece un debate entre usted y yo, donde quiera y cuando quiera, señor Rajoy. He seguido con atención su discurso y he seguido también las intervenciones de otros diputados, así como sus réplicas. Les he visto a todos muy agresivos, señor Rajoy, elevando el tono, incluso insultando. Yo no voy a elevar el tono ni voy a insultar a nadie. Voy a responder a su relato sobre la situación de España, que no comparto, y voy a explicar lo que haremos nosotros cuando gobernemos. Usted nos ha dedicado en su intervención algunas palabras gruesas y algunos insultos. No voy a entrar en ese juego con usted. Nuestro país no se merece más broncas. España se merece que usted y yo debatamos sobre qué país queremos construir. Vamos a ello, señor Rajoy. Usted dijo ayer: España ya ha salido de las pesadillas y no hemos necesitado una década, sino solo 3 años. Dijo usted, señor Rajoy, que 1 de cada 2 empleos creados en 2014 han sido indefinidos. Usted, señor Rajoy, antes de las elecciones se hizo una fotografía en una oficina del INEM. ¿Cree usted que podría ir este próximo lunes a hacerse una foto como aquella? Yo creo que no. El Fondo Monetario Internacional, señor Rajoy, nos dice que llegaremos al fin de la próxima década con apenas un 20% de paro. ¿Es esta la España que usted quiere gobernar, señor Rajoy? Señor presidente, usted se equivoca. El paro sigue en niveles escandalosos, pero el problema no es solo ese. El problema es que el empleo que se crea no cumple la función que supuestamente debería tener como medio de acceso a la condición de ciudadanía. Véngase conmigo a donde está la gente, señor Rajoy. Baje a conocer la realidad de mi país. Los españoles entran tarde en el mercado laboral, salen pronto y tienen una vida terrible durante ese tiempo.
Con la reforma laboral de 2012, los costes de despido se redujeron un 23%. Solo el 8% de los contratos firmados en 2014 fueron indefinidos, de los cuales un 44% han sido a tiempo parcial. Los trabajadores a jornada completa cobran de media 15,6 euros la hora, los de tiempo parcial solo 10,3 euros la hora. El 92% de los contratos firmados en 2014 eran temporales, señor Rajoy, y el 40% de esos contratos duró menos de un mes. De los contratos temporales que duran menos de una semana, el 40% son además a tiempo parcial, un total de 1,6 millones en 2014. Tras las dos últimas reformas laborales, la primera del Partido Socialista, la segunda del Partido Popular, los contratos de menos de 7 días se dispararon un 48%. Los contratos temporales por horas crecieron un 31% desde que comenzó la crisis. Casi medio millón de españoles han encadenado contratos temporales durante 6 años. En noviembre de 2014, solo 1 de cada 3 personas que dejaron la lista del paro lo hicieron porque encontraron un trabajo. Tener un hijo o 2 aumenta del 7 al 11% las posibilidades de ser un trabajador pobre. No lo digo yo, lo dice Oxfam. Un 65% de las personas que están en riesgo de pobreza no salen de ella cuando encuentran un trabajo. No lo digo yo, lo dice la Comisión Europea. Un 17% de los hogares españoles manifiesta llegar a fin de mes con mucha dificultad. ¿A esto le llama usted salir de la pesadilla, señor Rajoy? ¿A esto le llama usted salir de la crisis? ¿A esto le llama usted brotes verdes? ¿A esto le llama usted recuperación? ¿Esta es la esperanza que tiene usted de ganar las elecciones tratando de ganar tiempo? Según datos ofrecidos por la agencia tributaria, señor presidente, hay casi 7,7 millones de trabajadores, el 46% de los asalariados totales que ganan menos o mucho menos de 1.000 euros al mes. El 34% de los asalariados gana 645 euros en 14 pagas o menos. ¿Es esto salir de la pesadilla? No, con 600 euros al mes no vive una familia. Hay muchas familias que tienen muchas dificultades para salir adelante con 1.000 euros al mes. La pesadilla, señor Rajoy, es la realidad de nuestro país. El Comité Europeo de Derechos Humanos acaba de denunciar que el salario mínimo español no garantiza una vida digna. Todos los salarios bajan. En el empleo privado, la caída ha sido del 1,5% desde el año 2011. En el sector público, la caída de los salarios ha sido del 4%, según la Organización Internacional del Trabajo. 2014 ha sido el año con mayor caída de salarios desde 1996. Esto es salir de la pesadilla, señor Rajoy. Los servicios básicos han subido el triple que los salarios desde el 2007. El recibo de la luz acumula entre el 2007 y el 2014 un incremento que cuadriplica la inflación. A ellos les tenemos que restar que hay 217.000 empresas menos que a final de 2007 cuando comenzó la crisis y cientos de miles de autónomos y de falsos autónomos que hacen malabares para llegar a fin de mes. Este es el resultado de la austeridad que han aplicado los últimos gobiernos en nuestro país. Cuando la austeridad no funciona, democracia significa que se pueden hacer las cosas diferentes. ¿Qué es lo que haremos nosotros cuando gobernemos? Lo primero, entender que el mercado laboral no crea empleo por sí mismo, ni abaratando el despido ni subvencionando la contratación. Lo importante para crear empleo es aumentar la productividad. Y para aumentar la productividad hay que reducir la inestabilidad del empleo, disminuir la rotación y la volatilidad. Hay que impedir los contratos temporales injustificados. Hay que hacer que el despido solo sea la última opción. Muchas gracias. Hay que hacer que el despido solo sea la última opción de ajuste, centrar la flexibilidad y la productividad en la elevada formación y el incremento de los trabajadores y permitir que los salarios crezcan de acuerdo con ello mediante la estabilidad de los convenios colectivos.
Tenemos que impulsar otra política de creación de empleo, señor presidente. Crecimiento económico con innovación y tecnología. Una política económica plenamente volcada a favor de la industria y el medio ambiente. Un ingente y sostenido esfuerzo en formación, en educación y en políticas activas de empleo. Y un mercado laboral que se traduzca en productividad y no en inestabilidad y en precariedad. Rebajar la jornada laboral al nivel de los países europeos, señor Rajoy, aumentaría la productividad y permitiría hacer realidad la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. Ha dicho usted, señor Rajoy, nuestra economía ya no se basa en el endeudamiento, sino en el crecimiento y en la competitividad. Se ha producido, ha dicho usted, un enorme desahogo en el pago de los intereses de la deuda. Señor presidente, permítame que le recuerde que el nivel de endeudamiento de la economía española no ha dejado de crecer desde que se aplican políticas de recortes y de austeridad. En 2015 vamos a pagar 100 millones al día de intereses de la deuda y esa deuda será del 100% del PIB, cuando empezó en el 35% en el 2007. Y así seguirá aumentando mientras sigamos aplicando medidas económicas propias de fanáticos que disparan el gasto que va directo al bolsillo de los acreedores. El próximo lunes. La ruptura de la cohesión social. La ruptura de la cohesión social significa algo que habíamos superado en nuestro país. La esperanza de vida diferente entre los pobres y los ricos. Hoy depende de dónde cojas el metro que tengas más o menos años de vida, y eso rompe la vida social. No queremos para nuestro país las disparidades que son propias de otros continentes. Salvaguardemos, señor presidente, lo mejor del nuestro, conseguido por las luchas de nuestros mayores. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros cuando gobernemos para proteger la cohesión y la equidad? Impulsaremos un plan de rescate ciudadano que garantizará que nadie pase frío y que nadie tenga que dormir sin un techo que le cobije. Vamos a garantizar la financiación de una educación y una sanidad pública, universal y de calidad. Vamos a proponer medidas que avancen hacia la salida de la precariedad. La renta de garantía de ingresos, similar a la que ya funciona en la Comunidad Autónoma Vasca, es una prestación económica mensual que serviría para atender las necesidades básicas de personas y familias que no disponen de recursos suficientes y les ayudaría a encontrar una salida laboral. Esta ayuda la podrían cobrar las personas que no disponen de recursos o los que tienen son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y que reúnan una serie de requisitos. Pueden ser personas sin trabajos, trabajadores con pocos recursos, pensionistas, preceptores de otro tipo de pensiones, migrantes sin permiso de residencia, etc. Y porque no son elecciones, hoy me voy a acordar también de la cultura, de la que solo nos acordamos cuando hay que hacerse una foto. Hay que bajar el IVA cultural para que en nuestro país vuelva a florecer la inteligencia y el arte. Cuando gobernemos y usted esté en la oposición, señor Rajoy, impulsaremos el sector de los servicios sociales, que actualmente tiene el reducido peso del 1,5% del PIB, la mitad respecto al entorno europeo y lejos del 5% de los países avanzados. Se trata de un sector que muestra una capacidad de creación de empleo directo entre 26 y 42 empleos netos por cada millón de euros invertidos. Por eso hay que desarrollarlo. Desde hace varios años, señor presidente, las plataformas de afectados por la hipoteca, así como otros colectivos y actores de la sociedad civil, han señalado que constituye una violación sistemática a los procedimientos de ejecución hipotecaria, una violación sistemática de los derechos humanos, que provocan situaciones de indefensión, se producen desalojos forzosos sin alternativa habitacional y se condena a la exclusión social derivada de las deudas perpetuas. No puede ser, señor presidente, no puede ser. Simplemente aplicando el derecho europeo, suspenderemos de inmediato las ejecuciones hipotecarias. Elaboraremos una ley orgánica de derecho a la vivienda que cumpla los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que asegure que no habrá más desalojos forzosos sin alternativa habitacional.
Desarrollaremos un plan de alquiler social para afrontar la crisis habitacional en un país donde sobran las viviendas vacías. Haremos una ley contra el sobreendeudamiento familiar, limitando la responsabilidad del deudor hipotecario al bien hipotecado, y estableceremos mecanismos efectivos para evitar la exclusión financiera, facilitando una segunda oportunidad. No hay derecho que en este país trabajadores que han pagado la mayor parte de su vivienda se tengan que ir con una deuda de 80.000 euros y tengan que trabajar en negro para mantener a su familia y para pagar una deuda impagable. No hay derecho que en este país pequeños y medianos empresarios que dejaron de recibir crédito tuvieron que hipotecar su casa, su nave, para finalmente quedar en la exclusión social. Hay que protegerles, hay que darles una segunda oportunidad en serio, con todas las características necesarias para que la gente pueda decir: en mi país mi gobierno responde, en mi país mi gobierno defiende a los ciudadanos. Ha dicho usted, señor Rajoy, el dinero no crece en los árboles. Tenemos que producirlo con nuestro trabajo diario. Para repartir hay que crear, de lo contrario solo se reparte desesperación y miseria. En algo voy a darle la razón, señor Rajoy. El dinero no crece de los árboles. Eso es indudable. Sin embargo, lo que sí parece es que a veces el dinero se esfuma y desaparece. ¿Verdad, señor presidente? A lo que estamos asistiendo, señor Rajoy, es a un latrocinio de una pequeña minoría que acumula mucha riqueza sobre el esfuerzo y las espaldas de la mayoría. Necesitamos recaudar más ingresos y gastar mejor, señor Rajoy. Hay que reordenar el tablero fiscal para mitigar una estructura donde quienes más impuestos pagan son al mismo tiempo los que más sufren las consecuencias de la crisis. Hay que poner orden en las cuentas. No puede ser que cada español pague 2.000 euros de impuesto más al año por culpa del fraude fiscal. Y es su responsabilidad, señor presidente, porque no han querido ustedes investigarlo. Un gobierno que se ocupa de su gente, un gobierno patriota, no puede admitir que 28 empresas del IBEX 35 hayan pagado 800 millones de euros como impuestos, a pesar de haber ganado 13.100 millones. Esto no supone ni el 7% de presión impositiva, 23 puntos menos que el tipo nominal del impuesto de sociedades previsto para ellas. El sistema tributario en España recauda 7 puntos por debajo de la media europea según Eurostat. No podemos tolerar que los impuestos en España sean tan injustos, señor presidente. Y es una cuestión de responsabilidad de Estado, porque la suficiencia fiscal es necesaria para hacer las reformas que este país necesita, porque la suficiencia fiscal es necesaria para proteger a los trabajadores y para crear un mercado laboral fundamentado en la productividad. Tenemos que asumir que en este país no se puede recaudar menos que la media europea. Tenemos que asumir que el sistema de impuestos en España no puede seguir siendo injusto. Necesitamos una nueva política tributaria con soberanía recaudatoria para afrontar el problema de endeudamiento y el desabastecimiento social que afecta a una mayoría de ciudadanos en cuestiones tan básicas como la vivienda, la salud, la educación, la jubilación, los servicios básicos o el acceso a la justicia. Un gobierno tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia, el acceso a la vivienda, el acceso a hospitales públicos con los mejores profesionales, el acceso a escuelas públicas. Y si para eso hay que hacer una reforma fiscal para que los que están arriba se ajusten un poquito más el cinturón, un gobierno responsable está obligado a hacerlo. ¿Qué haremos nosotros, señor Rajoy, cuando usted esté en la oposición? Con impuestos directos y progresivos. Tendremos impuestos directos y progresivos para que pague más el que tiene mucho más. Lo absurdo del sistema impositivo en España es que, a pesar de tener unos tipos elevados, los tipos efectivos son muy bajos. ¿Cómo es posible esto? La respuesta es sencilla. Debido a la gran cantidad de deducciones que tenemos, al final lo que se paga es una cantidad muy inferior a la que determinan los tipos. Es necesario algo tan sencillo como acercar el tipo efectivo al tipo nominal. Que las grandes fortunas paguen
que los superricos paguen. Tan sencillo como eso. Simplemente equiparándonos a la media europea, recaudaríamos nada más y nada menos, señor presidente, 92.000 millones extra. Es tan sencillo como tener la voluntad política suficiente para hacerlo, y le aseguro que nosotros la tendremos. Mientras que el tipo impositivo máximo del IRPF para las rentas del trabajo es del 45%, gran parte de las rentas del capital financiero tributan en la práctica a un 21%. Y las grandes fortunas que tienen más de 1 millón de euros y suscriben una SICAV solo tributan al 1%. Aunque el tipo nominal del impuesto de sociedades era del 30% antes de la última reforma, las 3.000... Nuestro modelo productivo, señor presidente, se encuentra devastado, no solamente por la crisis, sino también por muchos años de erosión del tejido industrial y de especialización en el turismo y en el sector inmobiliario. Un verdadero patriota protege la industria nacional, exactamente lo contrario que han hecho ustedes. Esta estructura productiva genera una importante... Esta estructura productiva genera una importante dependencia externa para muchos bienes y manufacturas, particularmente para los de mayor contenido tecnológico, dado que se carece de desarrollo industrial significativo en esos sectores. Pero el modelo productivo español no solo es débil por ser excesivamente dependiente del exterior, es débil porque no es capaz de garantizar las principales necesidades sociales y productivas de nuestro país. Un modelo de desarrollo más articulado y estructurado habría facilitado con la llegada de la crisis la destrucción de empleo hubiera sido mucho menor, pero ustedes preferían la cultura del pelotazo, ustedes preferían burbujas inmobiliarias y pelotazos urbanísticos, ustedes entregaron nuestro país al ladrillo. Ustedes desmantelaron la base de resistencia de un país frente a la crisis, que es su tejido industrial. Ustedes atacaron la organización de los trabajadores. Ustedes nos han convertido en un país dependiente que se puede convertir en una colonia de Alemania. Y los patriotas no queremos ser una colonia de nadie. Queremos soberanía. Ustedes hablan de competitividad, señor presidente, pero para ustedes competir es imitar a Bangladesh. Quieren hacer de nuestro país una colonia que venda alcohol barato, en la que la precariedad laboral aparezca como la única forma de vida para la mayoría. Hay que salir de ese bucle en el que nos han metido, donde la única salida que se ofrece es la pérdida de derechos y la competitividad a base de devaluar las condiciones de vida. Las cosas en democracia se pueden hacer de otra manera. ¿Qué haremos nosotros cuando gobernemos? Nuestros problemas de deuda que se han solventado han sido por la decisión política del Banco Central Europeo. Eso queremos nosotros, recuperar la política. El Banco Central Europeo tiene que ser un instrumento al servicio de los ciudadanos, no un instrumento al servicio de los bancos. No puede ser un instrumento contra los gobiernos legítimos, sino un instrumento en manos de los gobiernos. Es tan sencillo como hablar de democracia y de política y entender que el totalitarismo financiero es lo que nos roba la democracia. Cuando los que mandan no se presentan a las elecciones, no hay democracia, hay totalitarismo. Tenemos que hacer, señor Mariano Rajoy, y ya lo ha propuesto alguno de sus ministros para las comunidades autónomas, una reestructuración ordenada de la deuda. Es una medida razonable, la están recomendando premios Nobel, la está recomendando toda la comunidad científica de economistas a nivel internacional. Negociaremos, nosotros sí negociaremos con la firmeza de un gobierno que defiende a su gente para lograr un escenario de acuerdo que pare la asfixia y las políticas de recortes, porque para negociar a veces hay que ponerse serio. Hemos visto cómo nuestros gobernantes iban a Europa a obedecer. Necesitamos gobernantes que vayan a Europa a negociar en serio, a veces poniendo mala cara porque estás defendiendo a tu país y estás defendiendo a tu gente. Partimos de una base muy simple.
la inviabilidad de la economía española para atender a su deuda. Esto es así, es una deuda que no se puede pagar, no lo digo yo, lo dicen los economistas. Mientras no pueda el gobierno liberar recursos que ahora se van en pagar intereses para recuperar el tejido productivo, cambiarlo y recuperar las condiciones de bienestar de la ciudadanía, esto no va a ser más que un proceso de profundización en la miseria, en la servidumbre. Para poder hacer política, un gobierno tiene que utilizar instrumentos democráticos para hacer que la economía esté mejor. Las reestructuraciones ordenadas de la deuda se han hecho cientos de veces, sin ir más lejos. En el año 1953, muchos países europeos perdonaron parte de su deuda a Alemania para que pudiera desarrollarse económicamente. Eso es lo que hacen los gobiernos responsables. Y para los que están muertos de miedos por las amenazas, les recuerdo que España es una economía ineludible para el euro. A nosotros no se nos puede amenazar. Somos la cuarta economía del euro. Ya va siendo hora de que dejemos de soportar este modelo de austeridad que no solamente es injusto, no solamente provoca dolor, es ante todo un modelo de desarrollo ineficaz. La austeridad no ha servido para salir de la crisis, no ha servido para solucionar los tres grandes problemas de los españoles: el desempleo, la deuda y la desigualdad. Han aumentado los tres problemas. No es un problema de que hagan daño a la gente, es que son ineficaces. Es que ustedes, señor Mariano Rajoy, han demostrado ser un gobierno inútil. Se lo digo con todo el respeto. Y permítame que le recuerde, cuando se negocia seriamente se logran acuerdos. A veces los acuerdos son difíciles, a veces los acuerdos son complicados, pero para conseguirlos hay que negociar seriamente. Cuando se obedece, no se llega a acuerdos presentables. Resulta necesario implementar un proceso de reindustrialización. La demanda interna debe estar en el centro de esta política. Se trata de generar una producción dirigida al mercado interno, que maximice la creación de puestos de trabajo, que comience la transición necesaria hacia el uso de energías renovables y que despliegue además nuevos patrones de consumo centrados en garantizar la sostenibilidad ecológica y social. La reindustrialización de nuestra economía debe pivotar en torno a un desarrollo coherente con la necesaria transición energética. Debe ser el desarrollo de sectores como las energías renovables, como la rehabilitación inmobiliaria, la reconversión urbanística, las nuevas infraestructuras y los transportes colectivos los que impulsen esa reindustrialización que nos hará otra vez estar orgullosos de nuestro país. Se debe potenciar con más fuerza la economía social del conocimiento, que haga que dejemos de ser la periferia de Europa. Es la única forma de cambiar los patrones de intercambio desigual que llevamos padeciendo en una Unión Europea de diferentes velocidades. Un patriota, un verdadero patriota, señor presidente, sabe que hay que crear valor agregado, pero distribuyendo, y no lo que se ha hecho hasta ahora, que ha sido extranjerizar la ciencia y la tecnología, haciendo que perdamos soberanía en ese eje estratégico, que es el I+D+I. Por eso el gobierno, que pretende que la inversión pública en I+D+I se congele nada menos que hasta 2020, actualmente en España solamente se invierte el 1,24% del PIB en I+D, se está equivocando. No pedimos la luna, pedimos equiparar la inversión española en I+D+I en la media europea, que supera el 2%. Simplemente decimos, hay que ponerse al nivel europeo. Los servicios sociales tienen en nuestro país un peso del 1,5% del PIB. La mitad respecto al entorno europeo. En esto parece que no queremos imitarles, y lejos del 5% de los países nórdicos. Tenemos que desplegar un plan de políticas públicas en materia de intensificación tecnológica y ambiental, abriendo realmente la puerta a la economía verde para salir de un modelo del ladrillo y sol improductivos, inestables y precarios. Nunca más España deberá vivir del ladrillo. Queremos estar orgullosos de nuestro país. No queremos ser el país que está lleno de viviendas vacías. Queremos un país con industria y con economía verde. Tenemos que apostar por un modelo energético garantista, no despilfarrador, como son las tarifas planas, que favorezca las energías renovables y acabe con los monopolios.
Hay que implementar un plan potente de eficiencia energética a imagen, y no tengo ningún problema en poner este ejemplo, señor presidente, del que está llevando a cabo Alemania, que ha conseguido crear cientos de miles de empleo, rehabilitando 200.000 viviendas antiguas y construyendo 80.000 nuevas viviendas eficientes, con una inversión en créditos y ayuda por parte del Estado de 1.500